En esta ocasión, junto con mi equipo y yo, estudiantes de la Universidad Nacional de El Salvador, de la Facultad de Jurisprudencia, de la carrera de Relaciones Internacionales, abordaremos el tema Pensamientos políticos en Roma, del siglo I hasta el siglo III, enfatizando en el origen de Roma, en la forma de gobierno monárquico y republicano. El Imperio Romano se extendió por 3 continentes: Europa, África y Asia. El Imperio Romano tenía su núcleo en Europa y se benefició de su ubicación estratégica, ya que tenían el río Tíber, que proporcionaba transporte y vías de comercio. También tenían las 7 colinas de Roma, que proporcionaba una defensa natural. Luego, el Imperio Romano se extendió a África y en una de esas tantas peleas que tuvo el Imperio Romano, conquistó una ciudad importante del continente africano, Cartago. Dicha ciudad era un centro clave para el comercio. De igual manera, era una ciudad rica en recursos que el Imperio Romano explotó en toda la historia de su imperio. Y por último, el Imperio Romano se extendió por el continente de Asia, controlando partes de la moderna Turquía, Siria y Levante. Y de igual manera, se benefició de su ubicación estratégica en el continente, ya que el emperador Constantino fundó una ciudad llamada Constantinopla en dicho continente, que dicho continente conectaba vías con el Mar Negro al Mediterráneo. Hola, hoy les vamos a hablar sobre los principales acontecimientos que influyeron en el pensamiento político en Roma desde el siglo I hasta el siglo III después de Cristo. Roma, inicialmente una ciudad o estado monárquico, pasó a ser una república en el 510 a.C. con el derrocamiento del rey Tarquinio. La expansión territorial y la conquista de pueblos extranjeros llevó a Roma a convertirse en un estado esclavista, impactando las concepciones legales, políticas y las instituciones prácticas de la época. ¿Cómo surgió la transición a una república? Debido a la agitación política con el establecimiento de un nuevo sistema de gobierno, la república vio luchas entre patricios y plebeyos por derechos civiles y políticos, lo que llevó a la separación del poder religioso y secular y la sustitución del rey por cónsules elegidos anualmente. La República Romana surgió tras el derrocamiento de la monarquía. Se caracterizó por un equilibrio de poderes entre magistrados, comicios y el Senado. Los magistrados, como los cónsules, los pretores y los ediles, tenían poderes compartidos y limitados. El tribuno de las plebes protegía los intereses de los ciudadanos comunes con el poder del veto. Hoy sí empezamos en el siglo I después de Cristo. En este siglo hubo 3 emperadores, incluyendo a Augusto, y 5 papas, incluyendo a Pedro. La historia de Roma empieza a ser la historia del cristianismo. De los emperadores, 7 fueron asesinados, ajusticiados o suicidas, y de los papas, 2 son mártires. Fue una restauración nominal de la república, pero también concedió a Octaviano poderes extraordinarios como príncipe. Tenía poderes como la potestad tribunicia y el imperio proconsular. La política romana estuvo influenciada por factores externos como las invasiones y las guerras. A todo esto, ¿qué nos trajeron las conquistas? Las conquistas nos trajeron nuevas costumbres, tradiciones que influyeron en la política y en la sociedad romana. Además, la desigualdad social y económica afectó al sistema político, lo que llevó al colapso de la república y al ascenso del imperio. Otro de los acontecimientos importantes fue la resistencia de los pueblos bárbaros, lo cual se manifestó en guerras y conquistas que marcaron un antes y un después de la historia romana. En el siglo I, el Imperio Romano era una ciudad-estado, luego pasó a ser un gran estado. Esta fue conformada por 5 grandes emperadores, los cuales podemos mencionar como a Julio César, Tito, Trajano, Nerón o Domiciano. Además de que estos ayudaron mucho a que el imperio fuera uno de los más grandes. En el siglo II fue llamado el siglo de oro, ya que en este también se hicieron otros 5 grandes emperadores. Estos ayudaron que el imperio se expandiera más, además de haciendo que el ejército se fuera más fuerte y haciendo que la agricultura se expandiera más. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el gobierno ideal. Primeramente, ¿qué es el gobierno ideal? Este es el que garantiza la justicia, la libertad y la felicidad de los seres humanos. Según Platón, el gobierno ideal se dividía en 3 categorías, los cuales eran los filósofos, los guerreros y los agricultores o artesanos. Según Platón, los filósofos eran los que tenían que estar
mayormente gobernando Roma, ya que estos eran los que sabían más y los que se miraban con mayor disciplina. Pero a esto Aristóteles no le gustó, ya que él miraba más que todo como un gobierno donde no había mucha democracia y era corrupto. Como ya sabemos, el pensamiento político fue algo que estuvo muy presente en el Imperio Romano. Estas aportaciones las daban los filósofos, personas pensantes, donde se encontraban nombres como Platón, Aristóteles, Séneca o San Agustín. Pero yo esta tarde tomaré dos nombres, que son Platón y Aristóteles. Platón tenía una idea de una sociedad como una utopía. Esta utopía de Platón se basaba en el Estado era perfecto, que se basaba en 3 clases. En cambio, Aristóteles criticaba esta idea porque para él eso no era algo posible. Aristóteles dio distintos aportes como el humano como ser político, o como animal político, ya que el humano por naturaleza es algo social. Nos acoplamos a una sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que somos por naturaleza sociales. También Aristóteles dio aportes como dividir los tipos de gobierno entre justos y corruptos. Esto haciendo como una lista para saber cuáles eran los mejores tipos de gobierno. Durante el siglo I al siglo III, el pensamiento occidental estuvo influenciado por filósofos estoicos, tanto como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, y ahí surge el cristianismo primitivo. Ahora bien, ¿cuáles son las similitudes y diferencias del pensamiento occidental? Como primer punto, ellos hacían alusión que nosotros teníamos que tener una vida llena de ética y de valores. Como punto número 2, las dos corrientes defendían que las reglas de la vida eran aplicables para toda la humanidad. Y como punto número 3, ellos defendían y hacían alusión al autoconocimiento para encontrar la paz interior, la felicidad y la tranquilidad. Ahora bien, como segundo punto, ellos enfatizaban mucho en el destino y en el libre albedrío, tal es que el cristianismo primitivo, si bien aceptaba la providencia divina, te juzgaba por tus pecados individualmente. Ahora, como tercer punto, la finalidad de tu vida, tanto que el cristianismo primitivo dice que buscaban más la salvación con Dios, los estoicos hacían una sola alusión que tú ibas a ir con la naturaleza. Si bien estas comparaciones comparten ciertos valores éticos, también difieren en muchas cosas de sentido teológico. Características principales del pensamiento político romano, siglo I al siglo III después de Cristo. Imperialismo y centralización de poder. Durante esta época, Roma consolidó su imperio en el siglo I después de Cristo. Bajo Augusto comenzó el principado, donde el emperador aparentaba compartir el poder con el Senado, aunque en realidad él tenía el poder absoluto. El emperador era la máxima autoridad en todos los ámbitos, tanto como en el ámbito político, en el ámbito de la administración y en el ámbito del ejército. En el ámbito político tomaba decisiones sin consultar al Senado. En el ámbito de la administración organizaba el gobierno de su imperio con sus funcionarios de confianza. Y en el ejército era el máximo comandante y aseguraba su poder con lealtad a las legiones. Los romanos se distinguieron por su enfoque práctico en la administración política y social. Y el derecho romano se convirtió en una columna vertebral para la administración de un imperio.